En Dios somos fuertes. Lo tenemos ahí, si no ahí está en las pantallas. El versículo dice así, la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia a Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos en esta tarde que nos guíes a través de este mensaje que tú has dado a la iglesia Esmirna. Bendícenos, Señor, y queremos escucharte a ti, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como les comentaba la semana pasada, el pastor Rubén, el pastor Julio viene después. Rubén nos mencionaba que estas cartas que se escribieron para las iglesias, si bien fueron para ese momento, pero podemos tener un significado importante para el día de hoy. Porque lo que vivieron en ese tiempo, lo podemos estar viviendo nosotros el hoy, el ahora. Y esto lo vamos a ver a través del mensaje a Esmirna. Pero ¿quién era Esmirna? ¿Qué es eso, Esmirna? Era una ciudad, la ciudad de Esmirna era una ciudad ubicada ahí en la provincia romana de Asia. Hoy, para nosotros, ¿dónde está eso? Bueno, cuando te diga el nombre ya, Turquía. ¿Ok? Esa ciudad, Esmirna, está dentro de Turquía. Así que para que ya vayas ahí pensando geográficamente dónde. Bueno, en Turquía, esta ciudad sigue hasta el día de hoy, esa ciudad Esmirna. Esta ciudad fue destruida por completo por los babilonios en el año 627 antes de Cristo. Ya saben que los babilonios a donde iban destruían todo. Tenían ese síndrome de destruir todo. Yo creo que mi hijo Dylan viene de descendencia babilónica porque le gusta destruir todo a ese cuate ahí. Pero ellos destruían todo. Después fue reconstruida por los griegos, ahí comandados por Alejandro Magno. Bueno, se construyó nuevamente esta ciudad y al momento de construirla, construyeron un templo dedicado al emperador romano Tiberio. Según los historiadores, esta ciudad de Esmirna es una ciudad muy linda hasta el día de hoy, del cual le llamaban la perla del mar Egeo. Era un puerto, bueno, es un puerto hasta el día de hoy. Entonces, ya saben que todas las ciudades donde haya un puerto siempre va a ser muy lindo porque es muy común que la gente vaya a los puertos, hay mucha visita, hay muchos extranjeros, entonces es muy linda la ciudad. Si ustedes chequen ahí, se meten ahí a internet y pongan Esmirna y les va a aparecer la ciudad hasta el día de hoy y la verdad es muy lindo, yo me pude meter. La palabra Esmirna significa mirra. Pues seguramente lo que se cree es que había árboles, o hay hasta el día de hoy árboles que producen este utensilio, la mirra, que es la que utilizaban en aquel tiempo para los perfúmenes, para los cadáveres, para que no olieran feo. Entonces utilizaban la mirra. Entonces ahí se produce mucho esta. Entonces de ahí nace la ciudad o el nombre Esmirna, por la mirra. También su nombre no es una casualidad, ya que la ciudad era muy linda en apariencia, pero por dentro estaba muerta esta ciudad. Ahorita vamos a hablar por qué, porque estaba muerto dentro lo que era el interior. Esta ciudad donde estaban los cristianos eran perseguidos, en esta ciudad eran perseguidos los cristianos hasta la muerte, tanto por los romanos y por los judíos. O sea, imagínate, tú siendo creyente en ese tiempo, tu vida dependía de un hilo, sea por los romanos,
sea por los judíos, el ser cristiano te costaba la vida. Entonces lo que estamos diciendo, una ciudad muy bonita por fuera, pero por dentro amaban el pecado. Y en la actualidad, para que lo podamos entender aquí, en la actualidad es el segundo puerto más importante en Estambul. ¿Ok? Entonces eso es lo que es Esmirna, para que podamos tener el contexto de lo que vamos a hablar. Entonces estamos aprendiendo de que es una ciudad que perseguía a los cristianos. Quiero que tengas eso en mente, que fue perseguido. Mi querido amigo y hermano en Cristo, si hoy tú estás pasando momentos difíciles, si hoy tú estás pasando una prueba, alguna tribulación, quiero decirte que esta carta es para ti. Que Dios tiene un mensaje para ti muy importante que decirte, porque así como se les escribió a Esmirna, así te lo escribe el día de hoy a ti. Quiero comentarles, hay un ejemplo, cuando estaba estudiando ahí en Palabra de Vida, en el 2001, ahí en Argentina, los que se acuerdan, 2001, apenas estaba comenzando el internet, era sus inicios del internet. Imagínate los jóvenes de hoy, ¿no? Que no tengan internet, se les da un tiro, ¿eh? No, ¿cómo que internet no? ¿Qué hago con mi Facebook? Y entonces apenas estaba comenzando el internet en ese tiempo y había una sola computadora para todos los alumnos, éramos como 800 alumnos, imagínate una sola computadora para poder escribir una carta. Tú la ponías ahí en la computadora, tenías de lunes a jueves y el viernes enviaban todas las cartas a las direcciones que uno les daba y entonces se las enviaban a nuestros familiares. Yo escribí ahí generalmente a mis papás esa carta. Pero cuando los familiares enviaban una carta, era el correo de ahí del instituto y había una pared, un vidrio donde imprimían las hojas de los nombres de las personas que recibían una carta. A ese vidrio le llamábamos el muro de los lamentos, porque tú ibas, te asomabas y si no estaba tu nombre, no me escribieron. Imagínate nosotros estando en un país muy lejos por mucho tiempo, pues les digo, no había internet, no había el celular, el WhatsApp, pues para comunicarte con tus padres era muy difícil. Esa era nuestra única comunicación. Entonces, si no recibías, pues sí te daba tristeza. Pero cuando recibías esa carta, aparecía tu nombre ahí, era la felicidad. Era, wow, se acordaron de mí, me escribieron. Y ahí mi mamá, generalmente mi mamá, mi papá, ahí va mi papá, mírelo, es de pocas palabras. Entonces, mi mamá me escribía las 2 hojas y ahí imprimía la hoja y era feliz, porque sabía algo de mi familia. Imagínate tú, en un tiempo difícil, no estás en tu hogar y de pronto recibes una carta, para ti es de mucho alivio. Y entonces les llega esta carta a Esmirna, que saben que si bien era de Juan el que estaba escribiendo, pero sabían que venía de Jesús la carta. Imagínense el alivio que era la carta de Jesús en medio de una circunstancia difícil. Entonces quiero que tengas este concepto en mente. Y decimos que en Dios somos fuertes porque, y ahí para que puedas poner ahí, para poder comenzar, somos fuertes porque, en primer lugar, Él es eterno. Él es eterno. ¿Sabes? Comienza escribiéndoles y mira lo primero que les dice. Esto dice, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice, el primero y el último. El primero y el último. Eso nos habla de la eternidad de Dios. Que Él es el primero en llegar contigo en tus momentos difíciles. Él es el primero y está contigo. Y Él es el último. Cuando todos se van, cuando no hay nadie contigo, Cristo está contigo. Él está contigo. Y eso es lo que Jesús le quería decir a esta gente. Están pasando tribulación, están pasando momentos difíciles. Cristo está contigo desde el principio y va a estar hasta el final. Él va a estar contigo. Él es el primero, Él es el último. Ahora,
ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, Cristo se presenta y dice: yo soy el alfa y el omega. La palabra, la letra alfa es el abecedario griego, es la primera letra del abecedario, que para nosotros sería el A, el alfa, y el omega, y para nosotros sería la Z, omega. O sea, es el primero y el último. Pero a la iglesia Esmirna no se le presenta como el alfa y omega, se le presenta como el primero y el último. Porque estas palabras, primero y último, Cristo se las dijo también en el Antiguo Testamento, se las dijo a Isaías. No lo vamos a leer, pero te lo digo: Isaías 44, 6 y 7 y 48, 12. Isaías 44, 6 y 7 y 48, 12. Y estaban pasando también un momento difícil cuando Isaías le escribe al pueblo judío. ¿Y qué le dice Jehová a su pueblo? Yo soy el primero y el último. Estas mismas palabras las vas a ver en ese pasaje. Entonces cuando Esmirna escucha yo soy el primero y el último, les hace acordar lo anterior, que así como estuve con mi pueblo en el pasado, así voy a estar contigo. Y querido hermano, así como Dios estuvo en el pasado con su pueblo, estuvo con los de Esmirnas en ese pasado también, hoy tu presente y mi presente, también Cristo está contigo, porque Él es el primero y el último. Él siempre está contigo. Esto nos habla de la eternidad de Dios. Es su eternidad. La palabra primero, para que puedas entender su significado en el original, para que lo comprendamos, es anterior a todo, el más importante, en primer lugar, ante todo. Todo eso significa primero. Entonces ellos entendían esta palabra. O sea, quiere decir que Jesús está antes que todos. Él es el más importante, que está de nuestro lado, y eso nos hace más fuertes. Eso te hace más fuerte a ti, porque Cristo está de tu lado, porque Él es el primero. Él es su eternidad, desde el principio y hasta el fin. Esto primero y último estamos diciendo que es la eternidad de Dios. Es un gran consuelo para la iglesia comprender que aunque estaban siendo perseguidos y atribulados, Él siempre iba a estar con ellos. Mi querido amigo y hermano en Cristo, si tú estás pasando un momento difícil, quiero que entiendas que Cristo te dice: yo soy el primero y el último. Su eternidad, Él está contigo desde el principio. ¿Te acuerdas qué dijo Jesús? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, no es de que cuando se acabe este mundo que Cristo ya nos deja. No, vamos a estar en la eternidad con Él. Pero sus responsabilidades cambian. Porque en el cielo no vamos a necesitar protección, porque estamos con Dios Todopoderoso. Acá la estamos necesitando. Acá necesitamos de su protección, de su confianza, de su consuelo. Por eso Cristo dijo: yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes. Siempre va a estar con nosotros. La palabra último significa último día, últimas horas. O sea, Dios no se aparta de ti. Jamás. Él está contigo. Él te ayuda. Somos fuertes porque Él es eterno. En segundo lugar, somos fuertes porque Él es poderoso. Dice ahí el versículo, dice la palabra de Dios, esto dice el primero y el último, y después dice el que murió y volvió a vivir. Jesús se presenta también como el resucitado ante la iglesia Esmirna. Y esto significa que Él se identifica con la iglesia porque Él también sufrió persecución. De hecho, a Cristo lo mataron por su fe. Entonces, cuando Él se presenta, yo soy el que murió y vivió, les está diciendo a la iglesia: yo te entiendo, yo entiendo tu persecución, porque a mí también me persiguieron. ¿Cuántas veces lo intentaron matar a Jesús? Y la vez
que ya murió, no fue porque, pues ya me agarraron. Fue porque ya dijo el Señor, es tiempo. Ha llegado mi hora, dijo Jesús. Pero él sufrió persecución. Entonces, Esmirna entendía, sabía que Cristo padeció lo mismo y los comprendía. Él sufrió persecución. Él fue muerto también, pero venció a la muerte Cristo Jesús. Y les está diciendo, Esmirna, si tú mueres por mi fe, tú vas a resucitar también por mi fe. Vas a resucitar. Y tú y yo vamos a resucitar, mis queridos hermanos, si tú crees en Cristo. Ahora, yo estoy seguro que lo que tú estás viviendo hoy no tiene nada que ver, ni poquito, con lo que estaba viviendo Esmirna. O tu vida depende de un hilo por tu fe. Lo más que puedas sufrir es burla. Lo más. Yo burla. Pero hasta ahorita que mi vida depende de un hilo por mi fe, hasta ahorita no. Y Esmirna estaba fuerte, estaba firme. ¿Cuánto más nosotros podemos estar en Cristo Jesús? Porque Él es poderoso. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 9, dice la palabra de Dios. En los días, está hablando de Jesús, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Fíjate que Jesús dice que aprendió por medio del sufrimiento. Mis hermanos, a veces es necesario que tú y yo pasemos un momento difícil, pero dice que es la manera que vamos a aprender. Y por medio de eso dice que Jesús aprendió en obediencia. Van a venir los tiempos difíciles. Si no es que lo estás viviendo, tienes que aprender en obediencia. Ser obedientes, porque Cristo lo hizo. Cristo pasó sufrimiento, pero fue obediente. ¿Sabes cuántos cristianos hoy en día pasan momentos difíciles entre cristianos o afuera? Se desaniman y dejan de obedecer. Dejan de asistir a la iglesia. Dejan de servir al Señor. Porque no es fácil. Y el que paga los platos rotos es el Señor. Cuando Él lo que busca de ti es tu obediencia. Y muchas veces va a ser a través de la tribulación, que ahorita vamos a aprender de eso. Dice que Jesús, ahí el versículo dice que Jesús sufrió, pero aprendió a obedecer. Quiere decir que Dios te comprende lo que estás viviendo. Dios te entiende perfectamente porque Él lo vivió. Él vivió cómo lo golpearon incluso por su fe. Se burlaron de Él, lo rechazaron. Dice que Él te entiende. En tercer lugar, somos fuertes porque Él es eterno, porque Él es poderoso, y en tercer lugar, porque Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Dice ahí los versículos, esto dice el primero y el último, que murió y volvió a vivir, y dice, conozco tus sufrimientos. Él todo lo sabe. La palabra conocer es algo intelectual, algo que ya tiene presente. A Jesús no se le escapa nada. Él sabía lo que estaban viviendo y te comprende porque Él lo conoce. Y dice, conozco tus sufrimientos. Ahí en sus boletines mencioné 3 puntos sobre Él todo lo sabe. Y en primer lugar, Él conoce nuestra tribulación.
y vamos a entrar a este punto que es muy importante. Él conoce nuestra tribulación, que es la palabra sufrimiento. Conozco tu sufrimiento. En el original es tribulación. La palabra original en el griego es tlipsis. Es griego. No sé si así se pronuncia, qué sé yo. Pero esa es la palabra. Que literalmente significa, fíjate lo que significa esta palabra sufrimiento o tribulación. Presión, angustia, carga, persecución, aflicción. ¿Te suena algo parecido que lo que estás viviendo puede ser? Angustia, aflicción, carga, presión. Eso es lo que significa. Conozco tu tribulación, tus sufrimientos. De ahí viene la palabra, la tribulación viene de la palabra tribulum. No sé si la has escuchado, pero te la voy a enseñar. Tribulum. El tribulum en aquel tiempo era como un cuadradito con una malla que para el día de hoy lo utilizan mucho los albañiles, que ponen y cuando van a cernir la tierra, que cuando la tierra es muy gruesa, tienen ahí su mallita, tiran la tierra y cuando pasa aparece más delgada. Creo que todos lo hemos visto, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. El tribulum era una malla igual, pero la utilizaban para el trigo y la cizaña. El trigo era lo útil, la cizaña lo inútil. Por eso, qué cizañoso eres, o sea, qué inútil eres. En vez de apoyar, no apoyas. La cizaña no servía para nada, pero muchas veces crecía junto con el trigo. Y entonces, como era muy parecida, simplemente la cizaña era un poquito más grande, pero tenerlo los dos juntos era muy difícil identificarlo. Entonces agarraban el tribulum, metían ahí el trigo y la cizaña y hacían el movimiento y esto se le llamaba tribulum. Y entonces pasaba el trigo, que era lo que importaba, y la cizaña se quedaba, lo que no servía, y lo desechaban. Entonces, cuando tú pasas una tribulación, el Señor permite tu tribulum, te zarandea, pero ¿para qué crees que es? Para que todo lo malo se quede y tú sigas avanzando. Dios conoce tu tribulación, pero el fin es para que tú te purifiques, y voy a seguir hablando de eso. Para eso es. Por eso a veces si te sientes medio zarandeado en tu vida, bueno, el Señor lo está permitiendo para que puedas dejar todo lo impuro en tu vida. ¿Por qué Dios permite que pasemos tribulación? No está puesto ahí en tu boletín, pero si lo quieres apuntar, te los digo. ¿Por qué Dios permite que pasemos tribulación? En primer lugar, para producir frutos para Dios. Para producir frutos para Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Ahí está la palabra tribulación, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Ves? La tribulación nos da carácter, nos da esperanza, nos da perseverancia. Es para dar frutos para tu vida. Para eso es la tribulación. Santiago también, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice la palabra de Dios: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Tribulum, ahí está otra vez. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, perseverancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, ahí la palabra perfectos es maduros e íntegros sin que les falte nada. ¿Ves? La tribulación, tú y yo la vivimos para que Dios quiere producir frutos en nuestra vida. Ahora, mis hermanos, como en la escuela, prueba no pasada, prueba reprobada y repetida. Me voy a extraordinario.
Por eso si a veces piensas, ¿por qué vivo lo mismo siempre? Porque no pasas tu tribulum. Y el Señor te quiere pulir. Quiere sacar frutos de tu vida. Quiere que avances. Pero si seguimos en lo mismo, es porque vamos reprobando nuestro examen cristiano, nuestro examen espiritual. En segundo lugar, ¿por qué Dios permite la tribulación? No solamente para producir frutos en nuestra vida, para experimentar su victoria en nuestra vida. Romanos, lo vimos hace 15 días, Romanos 8:35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución, el hambre, la espada, el peligro? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Te acuerdas que hace 15 días les dije lo que era más que vencedores? Que aún el enemigo trabaja para nosotros. ¿Cómo cantamos la última canción? Voy a ver la victoria. ¿Te acuerdas? Lo cantamos, pero hay que creerlo también. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene el enemigo, ¿qué decía la canción? Lo transformas para bien, porque el enemigo trabaja para nosotros. La tribulación es para producir frutos en nuestra vida, pero para ver la victoria también. La victoria que Cristo tiene en nuestras vidas. Eso nos hace más fuertes. Es como que si juega el equipo Atlético San Pancho de la 4ª división contra el Real Madrid. ¿Quién va a ganar? No, ¿qué pasó? ¿Cómo que el San Pancho? Obviamente el Real Madrid. Y así es nuestra batalla, mis hermanos. Nosotros entramos a la batalla y nosotros somos el Real Madrid por Cristo, no por nosotros. Y tenemos la victoria segura. Eso nos hace más fuerte. La tribulación nos hace más fuerte. Nos hace frutos, nos enseña que tenemos la victoria en Cristo. Y en tercer lugar, para experimentar su consuelo en nuestra vida. 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. La palabra consuelo significa hablar cortésmente, animar. Qué hermoso es eso. Cuando estás pasando un momento difícil y viene una persona y te habla cortésmente y te anima. Ese es consuelo. Mira lo que dice ahí Corintios, 2 Corintios 1:4. ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? ¿Para qué? Con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Ves? Dentro de la tribulación vamos a ver el consuelo de Dios. Vas a ver a Dios contigo, porque Él es eterno. Y esto te enseña a ti y a mí que yo también tengo que consolar a los demás. Somos muy dados a que vemos a alguien en sufrimiento, ándele para que se te quite. Te lo tenías bien merecido. No, mis hermanos. Vas a ir y le vas a apoyar. Nos enseña a ser de consuelo, no importando si es tu enemigo. Tiene que saber de Dios a través de tu vida. Para eso es la tribulación. Estamos en que Él todo lo sabe, Él conoce nuestra tribulación, pero en segundo lugar, Él conoce nuestra tragedia, para que le puedas poner ahí. Él conoce nuestra tragedia. Dice ahí el versículo, conozco, dice, tus sufrimientos, tribulación, y dice, y tu pobreza. Y tu pobreza. Él conoce la tragedia. Quiero que te pongas en los zapatos de los hermanos de Esmirna de aquel tiempo. Si tú estás siendo perseguido, pongo el ejemplo acá tengo al doctor Alfredo. Imagínate, doctor Alfredo, él tiene ahí su consultorio de los dientes, ya un anuncio, gol, el que necesite, por favor, venga aquí con el hermano. Pero si tú estás siendo perseguido, el hermano no va a poder abrir su negocio, porque lo tiene que cerrar y tiene que correr por su vida. ¿Cómo va a generar dinero si está huyendo?
Entonces, imagínate, a los cristianos de aquel tiempo eran pobres porque no podían generar dinero, porque estaban siendo constantemente perseguidos. No podían ir a su trabajo. De hecho, ¿a cuántos los han de haber corrido porque no se presentaron? Oye, ¿y fulanito? Sabe, pues su vida dependía. Y entonces, económicamente, todos los cristianos estaban mal. Yo conozco tu pobreza. Mis hermanos, Dios conoce tu situación. Cuán difícil lo que puedas estar viviendo, económicamente, espiritualmente, materialmente, familiarmente, no sé, Dios lo conoce tu pobreza. Sabe lo que estás pasando, sabe lo que estás viviendo. Pero ¿sabes qué les dice el Señor? Pero eres rico. Dije, han de haber dicho a ver, ¿cómo? O sea, soy pobre pero rico, ¿cómo está eso? Dice ahí la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿qué dice? Conforme a las riquezas de su gracia, de la gracia. Somos ricos en Cristo, en su gracia. ¿Sabes? Tú eres rico si has recibido a Cristo como tu Salvador, pero quizás eres pobre porque no aprovechas las riquezas de Jesús. Y te puedo mencionar unas cuantas. En Cristo Jesús tenemos los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas son pocas de todas las demás que hay en el Señor. En el Señor tenemos la bondad, el amor, la paz, su misericordia, su perdón. Pero puedes ser pobre porque quizás no conoces ninguna de estas y por lo tanto no las llevas a la práctica. ¿Cómo vas a llevar algo a la práctica que no conoces? Entonces, mi hermano, eres rico en Jesús. Él conoce tu tragedia, pero eres rico. Y aprovecha la riqueza que tienes en Cristo Jesús. Tienes la riqueza de su gracia, de su gloria. Aférrate en ella. Sé partícipe. De hecho, te animo. Hemos anunciado 2 veces, hay una caja de ahí para despensa. ¿Sabes por qué es? Porque tenemos hermanos y hermanas de los cuales no tienen trabajo. Y esa despensa es para ellos. Y queremos que tú seas partícipe del consuelo, de lo que el Señor te ha dado a ti, tú puedas ser partícipe. Por eso les animamos a que puedan traer algo. Frijoles, arroz, atún, salud. Te animo que seas partícipe de la gracia y de la misericordia y de lo rico que eres, ser partícipe con otros. Mis hermanos, Él conoce nuestra tribulación, Él conoce nuestras tragedias, Él conoce tu testimonio. En tercer lugar, Él conoce nuestro testimonio. Porque dice ahí el versículo, conozco que te calumnian. Dice ahí, te calumnian. Dice, te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Te calumnian. ¿Te acuerdas? Te pongo el ejemplo de Jesús. A Jesús le dijeron que sus obras las hacía por Belcebú, que las hacía por Satanás, que demonio tenía. Lo calumniaban a Jesús, pero al fin y al cabo su testimonio habló mucho más que hoy en día es nuestro ejemplo a seguir. Mis hermanos, te voy a hablar de mi persona. Yo es algo que lucho constantemente. ¿Sabes que hace como un mes atrás una persona se me acercó y me dijo, tú estás en pecado?
Fueron sus palabras. ¿Y es algo que tengo que luchar? Mi testimonio. ¿Sabes también con qué lucho? Porque me lo han dicho. Se fue Julio. Tú estás muy joven, no vas a poder. Que no tengan en poco tu juventud, me dice el Señor. Pero es algo que lucho. Es algo que tengo que luchar. Y es real. Soy joven. Para el ministerio, tengo 37 años y alguno que al día tendré más. Tengo 37 años. Llevo en el ministerio desde los 23 años, háganle cuentas. Y soy joven. Pero mis hermanos, esto me hace depender del Señor. Que evidentemente, pues solo no puedo. Y necesito depender del Señor. Y el Señor me anima con versículos bíblicos, pero es algo que tengo que luchar con el testimonio. Porque el que me dijo, pues ¿cómo? Pues yo soy más grande que tú, ¿cómo un joven me va a decir lo que tengo que hacer? Lo lucho. Pero mis hermanos, si estoy aquí, para mí era muy a gusto estar donde estaba, con los jóvenes, que también me sacan canas estos compas. Pero ese fue el desafío que puso en el pastor Julio, y entonces nos pone el desafío. Y si el Dios dice que sí, vamos hacia adelante. Pero es algo que lucho. Con comentarios, pero al fin y al cabo, Dios es el que conoce mi testimonio. Mis hermanos, de ti podrán decir igual muchas cosas. Y he escuchado, estoy harto de que me digan esto cosa, que no es cierto. Y mis hermanos, Jesús conoce tu testimonio. No te desanimes. Él es el que realmente te conoce. Y toma, dice la palabra de Dios, desechad lo malo, retened lo bueno. Toma lo bueno de las personas correctas, de las personas que realmente te aman, de las personas que realmente te conocen. Toma eso. Y también lo malo que te saben, ok, lo tengo que cambiar. Pero los que realmente te conocen. Cuando regresé de Argentina para comenzar el ministerio en mi iglesia donde yo nací, crecí espiritualmente, después por diferentes circunstancias salimos de la iglesia. Me fui a Palabra de Vida a ser misionero 6 años. Ahí estuve en Querétaro. Pero al mes que me fui, regresé a Guadalajara por cosas que me faltaban. Y entonces fui a mi iglesia a donde yo asistía. Terminó la reunión y se me acerca un hombre. Y me dice, hermano, ¿por qué no has venido? Porque si estás en pecado, yo te animo a que dejes ese pecado y que vengas a los pies de Cristo y que no te desanimes, que sigamos adelante. Me dio la exhortada de aquellas. ¿Ah? Y entonces ya cuando terminó de hablar, yo le dije, hermano, si crees que yo estoy en pecado, si crees que estoy desanimado, ¿por qué no me hablaste por teléfono? ¿Por qué te esperaste un mes después que vine a decirme esto? Mira, no estoy en pecado, le dije. Estoy sirviendo al Señor. Estoy de misionero. Ay, discúlpame, mi hermano, es que yo pensé. No piense, mi hermano, llámeme. Y eso es. Y hay a veces que vemos a la persona y siempre tiramos a lo malo. Y ay, este hermano, Jonah volvió a venir. Ya, y mira lo que hizo. Si te preocupas por él, llámale. ¿Qué necesitas, mi hermano? ¿Está todo bien? Yo lo que generalmente hago, todavía somos muchos, pero a los que alcanzo a distinguir, después de que, cuando no lo vea, después del tercer domingo, ahí te voy a llamar. Oye, ¿te pasa algo? ¿En qué te puedo servir?
¿Qué necesitas? Antes, no te voy a juzgar, pero ¿qué necesitas? Mis hermanos, Cristo conoce tu testimonio. Seamos de apoyo, seamos de bendición y no de tropiezo al hermano. Él conoce nuestro testimonio. Ahora, Jesús, fíjate lo que dice antes de pasar, Salmo 115, 1. Fíjate lo que dice, no a nosotros, o está en otra versión, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria, por tu misericordia, por tu verdad. La gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre. Mis hermanos, mi testimonio, lo que yo haga o deje de hacer no va a ser para mí. Toda la gloria va a ser para Dios. Por eso estoy aquí parado. Porque quiero que mi testimonio hable de Dios, no de lo que yo soy. Toda la gloria va a ser para Él. Y yo te animo que tu testimonio no hable lo bueno que eres tú, lo grandioso que eres tú, que hable del Señor, porque la gloria es de Él, siempre. Eso nos hace más fuertes. La tribulación te hace más fuerte. El que el Señor conozca lo que estás viviendo te hace más fuerte. Tu testimonio te va a hacer más fuerte delante del Señor. Jesús, ¿qué nos aconseja? En número 1, no tener miedo. Fíjate lo que dice ahí el versículo. Dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. No tengas miedo. Cuando experimentamos situaciones de las cuales no están en nuestro control o se nos va fuera de nuestro control, ¿qué sucede lo primero? El miedo. Se nos viene el miedo. Recuerda que Dios es eterno, que Él es el primero y Él es el último que está contigo. Te voy a comentar cómo yo comencé mi ministerio. Comencé a mis 14 años con un amigo, Marco Gudiño. Si ahí escucha, te mando un saludo, Marco. Él empezó a predicar el evangelio en los camiones. Llevaba su guitarra, empezaba a predicar, cantaba una canción cristiana y después predicaba el evangelio. Me animó y me dijo, ¿quieres venir? Pues vamos. A mis 14 años me subí al camión a cantar, pobre gente, escuchaba y después predicaba el evangelio. Como a la cuarta vez me dice mi amigo, ¿quieres predicar? No, tengo miedo. Está bien. Después me decía, ¿quieres predicar? No, es que todavía tengo miedo. Y lo que me hizo fue que, estando en un camión, terminamos de cantar la canción y dice Marco, muy bien, ahora mi querido amigo Oscar tiene un mensaje para ustedes. Yo, ¿qué hiciste? Y me empezaron a temblar las patitas. En un camión donde saben que hay 20, 30 personas. Tenía tanto miedo que no pude decir Juan 3:16 cuando a la hora de hablar. Mi amigo me lo tuvo que decir, lo estaba viendo enfrente y él me está diciendo, porque de tal manera amó. Y entonces yo lo estaba repitiendo, estaba leyendo sus labios, porque estaba muy nervioso. Pero fue la única manera que me ayudó a dar ese paso. Ahora ya saben que en los camiones, pues aunque no escuchen, no pedíamos dinero, pero siempre se bajaban y te daban tu monedita, ¿verdad? Ahí siempre sacamos unas monedas. Un día el pastor Julio fue con nosotros. Ya sabrán que lo conozco desde hace mucho. Fue con nosotros a cantar y a predicar el evangelio. Ese día salimos forrados de dinero, mis hermanos, con Julio. Dijimos, Julio, vente más seguido a predicar con nosotros. Eres de mucha bendición. No pedíamos dinero, pero pues con el vocerrón de este cuate, ahí teníamos un buen billete. Pero comencé así, en los camiones. Ya después nos peleábamos con mi amigo, ¿quién le toca predicar? No, voy yo, no, tú ya lo diste el anterior. Y así comenzamos a predicar el evangelio. Después voy al instituto, llego al ministerio ahí en Palabra de Vida, me ponen encargado de todo el programa de campamentos y tener 500, 600 personas ahí para animar. Y el primer día, órale, anímate. Y cuando me paro, dalo tú. Y le di a mi compañero, me entró el miedo. Pero después me animé y dije, no me puede volver a pasar. Échale. Y ahí empecé.
jóvenes, bienvenidos, vamos con todo y ahí se me quitó el miedo. 2 años después vamos a El Salvador a una gira de fútbol. Nos fuimos con 15 jóvenes, ya les he platicado, y todos los días donde jugábamos fútbol, predicábamos el evangelio. Y a los jóvenes que llevaba, yo les dije, todos vamos a predicar, no solamente yo, todos. E hice un rol donde les tocaba. Justo ese día que nos tocaba, íbamos a jugar 2 partidos, y le dije al que le tocaba, me tocaba a mí y a otro compañero. Le dije, ¿predicas tú en la mañana o en la tarde? No, yo en la tarde, órale. Yo prediqué en la mañana como si nada, solamente era el equipo de fútbol, pero en la tarde jugamos con los policías de El Salvador. Fuimos a su academia y ahí estaban los policías y dice el principal, oye, pero pues de una vez vamos a sacar a todos los policías para que vean el partido, para que disfruten. Sacaron 3,000 policías ahí viendo el partido. No, pues nos dio miedo que les dimos chance de que nos ganaran, 2-0. Pero a la hora de predicar, cuando le tocaba a mi amigo y vio a los 3,000 que tenía enfrente, le empezaron a temblar las patitas. Yo había vivido lo mismo y entonces me le acerqué y le dije, brother, tú puedes, el Señor está contigo. Dale, vas a poder. Predicó el evangelio este cuate, impresionantemente. Contamos como 2,500 personas que recibieron a Cristo ese día. Lo utilizó con gran poder y este cuate hoy es pastor en México. Perdió el miedo. Querido amigo, hermano, no tengas miedo. Para que se abra el mar, tú tienes que dar el primer paso. Pierde el miedo. Por eso, mis hermanos, y ya lo que hacemos, vámonos, como salga, total. Lo planeamos, lo hacemos de la mejor manera, pero el miedo lo dejamos de lado. Pero hay cosas que todavía me dan mucho miedo. Obviamente, ya quizás estar aquí ya no, ya hay alguna costumbre, pero al principio hay un nerviosismo y dependemos del Señor. Pero anímate a hacer las cosas. Hay a veces que decimos, no quiero servir al Señor, qué miedo, no sé cómo. Hasta que no lo hagas, no vas a perder el miedo. Dice el Señor, no temas, dice. Fíjate lo que dice Deuteronomio 31:8, dice la palabra de Dios, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni desmayes, no tengas miedo. En segundo lugar, Jesús te aconseja no tener miedo, no cedas a la tentación. No cedas a la tentación. Dice ahí la palabra de Dios, el versículo, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Quiero que entendamos algo aquí. La palabra en el original para tentación y prueba es la misma. Entonces tú y yo tenemos que saber traducir en qué momento. Aquí dice que Satanás te pondrá a prueba, pero realmente es tentación. Quiero decirte por qué. Porque la tentación la manda el diablo. Quiero que entiendas la diferencia entre tentación y prueba. La tentación la manda el diablo. La prueba la manda Dios. ¿Ok? La prueba es para sacar lo mejor de ti. La tentación es para sacar lo peor de ti. ¿Y tú crees que el diablo quiere sacar lo mejor de ti? Por supuesto que no. Él quiere sacar lo peor de ti. La tentación es para que tú caigas. La prueba es para que tú crezcas. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que no tienes que ceder a la tentación. ¿Sabes por qué? Porque Esmirna estaba siendo fortalecido por el Señor. Se estaba animando, estaban siendo guiados por el Señor. Entonces, Satanás, ¿qué quería? Que cayeran. Porque estaban siendo fortalecidos. Y si tú estás siendo fortalecidos por el Señor, no dudes
Escucha bien lo que te digo. No dudes que muy pronto te va a venir la tentación a tu vida. Porque Satanás quiere que caigas. No cedas a la tentación. No cedas. Dice ahí que te va a poner en tentación, dice, o a prueba, como dice, pero es tentación por 10 días. La palabra 10 en la Biblia, los números tienen un significado muy importante. Por ejemplo, el 7 significa perfección. El 6 es del hombre, porque ¿cuándo fue creado el hombre? En el número 6. ¿Cuándo Dios terminó la creación? Y dice que vio todo perfecto, 7. Entonces ahí es 7. El número 10 significa complemento o estar completos. Tú tienes 10 dedos en la mano, 10 dedos en los pies, completos, perfecto. Si a ti te llegaran a quitar, o sabes de personas que le quitan el dedo gordo, por ejemplo, de un pie, te desbalanceas, pierdes equilibrio. Necesitas tus dedos porque son tu equilibrio. Eso es el número 10, completo, estar completo. ¿Te acuerdas, Daniel, cuántos días pidió para que los valoraran después de comer sus legumbres? 10 días. Para que veas lo completo que estamos. Eso es lo que significa el 10. Entonces, Dios está utilizando el número 10 porque Él quiere completarte. ¿Viste cuando estás ahí en tu celular o en tu computadora cargando archivo y ahí se va cargando? Cuando por fin terminó, ya lo puedes usar. Bueno, Satanás quiere que mientras que te estás cargando, quiere hacerte caer. Quiere que te entre un virus, si lo estamos hablando en computación. No cedas a la tentación. Jesús te aconseja no tener miedo, no ceder a la tentación. Y en tercer lugar, que no decaiga tu fe. Que no decaiga tu fe. Dice ahí la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte, le dice a Esmirna. Parece que todo estaba en contra de Esmirna, pero le dices, tú sé fiel. Dios responde. 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 dice la palabra de Dios: por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre ¿dónde? En la obra del Señor. ¿Ves? ¿Por qué te digo que no te apartes de la obra del Señor? Porque tú vas a estar firme mientras más sirvas al Señor. Sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea aquí en la iglesia, pero sírvele. Que tu fe no decaiga. Dice, siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Mis hermanos, todo lo que tú hagas por el Señor, tu testimonio no es en vano. Dios tiene algo preparado para ti. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Por algún mal comentario, por alguna situación, te desanimas y tu fe se cae. Es que el Señor no me respondió, me caigo. Y el Señor sí responde, pero no te va a responder cuando tú quieras, va a responder cuando Él quiera. ¿Qué te está respondiendo? Espera. El Señor es claro, Él te va a decir sí, no, espera, pero responde. Que no decaiga tu fe. Si tú tomas el consejo de Jesús, estos tres, ¿qué va a suceder? Para terminar, esos últimos dos, Jesús te dará el premio. Fíjate lo que dice ahí el versículo. Y sufrirán persecución durante 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Si tú eres fiel, como lo fue Esmirna, ¿sabes por qué? Porque los cristianos siguen en Esmirna. Fueron fieles al Señor. Y el cristianismo sigue ahí. Sean pocos, sean muchos, pero sigue ahí. La palabra de Dios. Si tú eres fiel, Jesús te dará
la corona. Jesús te dará el premio. Él te va a dar un premio. Y aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo. Es para ti, si tú fuiste fiel. Y en último lugar, Jesús te hará vencedor. ¿Sabes? Nomás quiero que entiendas aquí el versículo. El versículo no está hablando de salvación, o sea que si porque dice la última parte, dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Qué quiere decir? Que si no salgo vencedor, voy a sufrir la segunda muerte. La segunda muerte es el infierno. No está diciendo eso, porque no está hablando de salvación. Nuestras acciones no determinan nuestra salvación, porque no es por obras. Nuestras acciones determinan que realmente somos salvos y que somos vencedores del infierno. Soy vencedor del infierno. Quiero terminar con este ejemplo. Hace años atrás, muchos años atrás, fuimos con un amigo a su tierra y él tiene caballos. Ahí él es de Etzatlán. Mi amigo Coleman Prisky, que es pastor también ahí en Querétaro. Buen amigo, excelente persona. Y nos invitó ahí a Etzatlán, que él es de aquí, de Jalisco, de Etzatlán. Y ahí en su casa tienen caballos. Nos subimos a los caballos, nos llevó a pasear a un lugar muy hermoso. Fue como por 2 horas o 3 horas. Veníamos de regreso a su casa. Ya se imaginarán al caballito, pues pobre, ya todo cansado después de 3 horas. Pero faltando unos 200 o 300 metros, el caballo vio su casa. ¿Y sabes qué hizo el caballo? Agarró fuerzas y empezó a galopar fuertísimo. Yo me agarré y agárrate. Empezó. Llegó a su establo y se metió ahí donde él iba. Me gustó tanto la adrenalina, lo que yo sentí, que quise volver a sacar al caballo y órale, pues, quiero volver a sentir eso, a correr de esa manera como tú corriste. No lo pude sacar de su establo. El caballo dijo, no, ya no, yo aquí me quedo y nadie me saca. No lo pude sacar. Mis hermanos, estamos en esta vida cristiana quizás tranquilos, con poca fuerza puede ser. Pero mis hermanos, estamos a 200 metros de nuestra patria celestial, de nuestra casa. ¿Cómo vas a correr tus últimos 200 metros? ¿Vas a correr con toda la intensidad como el caballo? Porque cuando llegues a casa nadie más te va a quitar de ahí, ¿eh? Nadie más. Estaremos en el cielo. Veremos a aquellos que extrañamos. Pero hoy, ¿cómo vas a vivir? Tus 200 metros. ¿Vas a ser fuerte? ¿Vas a vivir para el Señor? ¿Seas perseguido? ¿Seas burlado? ¿Estás pasando por tribulación? ¿Cómo lo vas a vivir? Yo te animo a que lo vivas de la mejor manera, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. Vamos a orar. Y quiero hablarle a aquellas personas que quizás vienen por primera vez. Y sabes, en Cristo somos más que vencedores, pero tú le tienes que pedir a Cristo que sea parte de tu vida para ser vencedor. Y lo acabo de decir, Cristo viene pronto, pero ¿estás seguro que tú vas a la patria celestial? ¿Estás seguro que tú vas a ir al cielo? Si no estás seguro, hoy lo puedes estar. Hoy puedes estar seguro de tu salvación. Sabes que Cristo vino a este mundo a morir por ti y por mí, a derramar toda su sangre en aquella cruz por tus pecados y mis pecados, porque Él quiere estar a tu lado, porque Él es el primero, Él es el último, pero necesita que tú se lo pidas, porque te ha dado un libre albedrío.
que es que te deja decidir. Y Él quiere que tú decidas hacerlo parte de tu vida. Si tú no le has pedido a Cristo jamás que entre a tu vida, hoy lo puedes hacer. A través de una oración. Orar significa hablar con Dios. Y me gustaría que repitieras esta oración entendiendo lo que estás diciendo, pero creyendo de que Dios te está escuchando. Dile así ahí en el silencio de tu corazón, con toda fe, dile: querido Dios, yo reconozco que soy pecador y reconozco que mi pecado me separa de ti. Te pido, Señor, que me perdones, que me limpies con tu sangre. Reconozco que mandaste a tu Hijo morir por mí. Sé mi Salvador, Señor. Entra a mi vida, porque quiero estar contigo y quiero que tú estés conmigo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Aún permaneciendo así, nadie está hablando ni mirando. Me gustaría saber si hay una persona que en esta tarde ya le pidió a Dios que entrara a su vida. Decirle: Señor, yo le pedí hoy que entrara a mi corazón, le pedí que fuera salvo. Si hubo alguien así, me gustaría que ahí levantaras tu mano para agradecerle a Dios por tu vida, porque Dios te ha salvado en el día de hoy. ¿Hubo alguien así? Que me levante su mano. Amén. Amén. Gracias a Dios. Puedo ver su mano. Gloria a Dios. Hoy hay fiesta en el cielo. ¿Alguien más le pidió a Dios? Ahora, querido amigo creyente, Dios conoce tu tribulum, pero Él es eterno y está contigo siempre. Te animo a que te desafíes, a que tu testimonio hable para Dios. Que la gloria sea para Dios. Y este último tiempo lo trabajes en tu vida con toda intensidad para el Señor. Padre Celestial, muchas gracias por cada persona, cada hermano que está aquí. Te ruego, Señor, que tú conoces sus vidas, tú conoces lo que puedan estar viviendo cada uno. Y Señor, tú eres soberano, tú eres eterno y tú nos das el consuelo. Tú nos das el crecimiento, los frutos. Ayúdanos, Señor, como iglesia a poder seguir adelante. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.